Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí en la presentación de los resultados de la encuesta sobre violencia en la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, como bien sabemos, somos parte de un contexto histórico muy particular, en donde la inclusión del género aparece como una cuestión estructurante en la vida universitaria, y esto se evidencia en la necesidad de implementar políticas públicas en esta materia. Entonces aparecen estrategias para aligerar el sexismo, la homofobia, el acoso sexual. Todas ellas son desplegadas en la UBA en el terreno de los saberes, de la espacialidad y la sociabilidad cotidiana. En el marco de los saberes, nuestro programa es un ejemplo de ello, pero también la capacitación obligatoria en género a partir de la sanción de la ley Micaela, en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, y la inclusión de la película de perspectivas provenientes de los estudios de género y feminismo que cuestionan el estatuto pretendidamente neutro de nuestro conocimiento universitario. En el plano de la espacialidad, experiencias muy interesantes como los baños, la definición de género, los necesarios, y en la sociabilidad cotidiana, por supuesto, la experiencia de los protocolos contra las violencias, que es lo que vamos a traer acá. Tal como dice nuestra compañera de ruta, Ana Laura Martín, a quien le agradecemos, hay una historia larga y una historia corta de las universidades y los feminismos. Esas historias de las universidades, la larga, por supuesto, la permite situar en los institutos, en los centros de investigación pioneros en la década del 80, pero también la historia corta de la universidad y los feminismos en términos de aceleramiento de modificaciones institucionales. Y eso es lo que nos permite hoy estar acá presentando los resultados sobre las situaciones de violencias en el ámbito universitario. Sin lugar a dudas, esta historia corta de las universidades se correlaciona con la masificación del movimiento feminista que se dio en Argentina a partir del primer Ninguna Menos en el 2015, que permeó de manera profunda el sistema universitario nacional e impulsó la aprobación de protocolos para el abordaje de las violencias de género, en el caso de la UBA en el año 2015, por el impulso del claustro estudiantil y del entonces decana Mónica Pinto. La creación también de la Red Interuniversitaria sobre la Igualdad de Género y contra las Violencias, que tuvo su formulación institucional en el 2018, conocida como la RUGE, en el Consejo Interuniversitario Nacional. En la Facultad de Derecho, la temprana creación del programa Género y Derecho en 2011 por Mónica Pinto y la continuidad del mismo, tanto por Marisa Graham, Laura Bautazzi, Bernardo Gardini y ahora nosotras. El posgrado en Género y Derecho a cargo de Diana Mejía, la creación del área de igualdad de género y diversidad para estudiantes, publicaciones específicas del Departamento de Publicaciones de la Facultad, seminarios de género del Instituto de Investigación Gioja de la Facultad y también como iniciativa colectiva, como cocina horizontal y transversal, la creación de la red de profesoras de la Facultad. Por supuesto que hay mucho para hacer. Claramente, como bien sabemos, trabajamos en instituciones que no son feministas y para transformar el vínculo con aquellas deben desarrollarse de modo simultáneo estrategias multifocales y transversales. Formas corrientes de discriminación, segregación y exclusión, tales como las desigualdades entre géneros en los espacios de representación, en los órganos de cogobierno, en los cargos de gestión universitaria y en los mecanismos de promoción y ascenso a las carreras académicas, aparecen hoy cuestionados y se reclaman mecanismos para revertir estas desigualdades, no siempre con éxito. Por supuesto, como bien sabemos, el protocolo establece 3 líneas de acción: la atención de consultas y denuncias, la realización de campañas de difusión y sensibilización y la producción de datos sobre situaciones de violencia en la universidad. Por eso, durante los meses de septiembre y octubre de 2022, el programa Género y Derecho de la Facultad llevó adelante una encuesta sobre violencias para personas de género y orientación sexual con el objetivo de obtener información precisa para el desarrollo de políticas de intervención y prevención. La encuesta fue diseñada y implementada y realizada por el programa. Trabajaron en el mismo Carolina Mataro, que es profesora del mismo, y Sebastián Ezequiel Susta en el rol de asesor metodológico. También Alejandro Favón y su equipo, desde el área de sistemas, hicieron posible que la encuesta estuviera disponible en el campus. El diseño de la publicación del informe que vamos a subir a la web institucional en el día de hoy estuvo a cargo de María José Freire y Agustina Garrocha, abogadas y pasantes del programa. Agradecemos también a la Área de Gestión por facilitarnos la cobertura de esta actividad hoy. A todos y a todas les agradecemos su compromiso y dedicación. Sin más, le doy la palabra a Carlos Pataro y a Sebastián Sustas para que nos den los resultados de este trabajo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá el 23 de noviembre en el medio oficial y con la agenda ya seguramente muy cargada de actividades. Como dijo Valeria, vamos a presentar los resultados de la encuesta.
Gabriel lo presentó muy bien recién, ¿no? El cincronazo que ha significado para las instituciones el Ni Una Menos, ¿no? Nuestro protocolo, de hecho, de la Universidad de Buenos Aires se aprueba en diciembre del 2015, como ustedes saben, producto de demandas estudiantiles y producto, bueno, de la necesidad que logramos las feministas instalar con mayor o menor éxito en las instituciones, que es importante tener mecanismos para intervenir ante situaciones de violencia de género que suceden dentro del ámbito de la universidad, instrumentos para intervenir como para prevenir, ¿no? El protocolo, bueno, ahora voy a eso. Algo muy interesante que pasó en estos pocos años, 2016, esta parte, que se produjo mucha literatura, ¿no? Hay mucha bibliografía para poder reconocer, para poder leer, para poder poner en circulación que la violencia de género no es algo que sucede por fuera de la institución universitaria, lo sabemos las feministas hace muchos años, pero bueno, era muy difícil convencer, ¿no?, a las autoridades de la universidad que eso también sucedía puertas adentro, que la violencia no es solo algo por fuera del ámbito académico. Hay en el informe algunas referencias bibliográficas, hay mucho más, esto es un informe sintético que vamos a compartir. Y el marco de esta encuesta es justamente la letra misma del protocolo, ¿no? El protocolo dice, bueno, además de atender casos, lo que tiene que hacer la Universidad de Buenos Aires es hacer campañas de sensibilización, de prevención y producir datos, ¿no? ¿Cuál es la violencia de género, los actos de discriminación por género o orientación sexual que suceden en la universidad? Es importante tener esa información para desarrollar políticas más acordes a las situaciones concretas del ámbito universitario. ¿Pasamos, por favor? Una mención antes de avanzar y de pasarle la palabra a Sebastián es que esta encuesta ya se realizó dentro de la Universidad de Buenos Aires en otras unidades académicas, en primer lugar en Filosofía y Letras, se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas, de donde es Ana Coaglino, que ya vamos a presentar, en la Facultad de FADU de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, de donde es Griselda Fletter, que también nos acompaña hoy. Se realizó también en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde estoy yo. En este caso ya es la quinta facultad de la UBA que produce datos, es un montón, es muy importante, porque además son encuestas de las que vamos aprendiendo, ¿no? Cada vez que las llevamos adelante vamos corrigiendo aquello que salió mal. También es un camino muy novedoso para las instituciones universitarias la producción de datos sobre situaciones de violencia. El objetivo, bueno, Vale ya lo presentó antes, así que pasamos a la próxima. Vamos a hablar de algunos aspectos metodológicos también para compartirles cómo es que armamos esta encuesta, de qué manera la pensamos. Para eso presento a Sebastián Sustas, que es un colega investigador de CONICET que cumplió el rol de asesor metodológico en este trabajo. Bueno, en relación a los aspectos metodológicos, primero, ¿no? Este es un estudio, digamos, una fotografía que realizamos y buscando, tiene un aspecto retrospectivo, es decir, eventos que ya le sucedieron a las personas que contestan, ¿no? El abordaje que primó en este caso fue, como decía acá, que acaba de replicar encuestas, ¿no? Un formulario para encuestas que ya se habían realizado en otras facultades. Varió algunas variables o campos, ¿no? Se fueron ajustando en relación a esas otras experiencias previas. También lo que hay que decir es que, bueno, nosotros acá tuvimos un trabajo conjunto con la dirección de sistemas específicamente para ver cuál era la manera más apta para llevar adelante el relevamiento. Y bueno, en ese sentido fue una programación con una forma simple. La encuesta es bastante sencilla en términos de su recorrido. Utilizamos el Google Form. La facultad tenía un propio, digamos, algún vínculo con Google específico, por lo cual permitía alojar la respuesta. Bueno, eso estuvo interesante. Y a partir de la generación de esta programación de la encuesta, que se colgó en el campus y se difundió. Bien. A ver, las características eran anónimas y confidenciales, ¿no? Hay una pregunta de consentimiento informado, digamos, teniendo en cuenta de que es un instrumento autoadministrado virtual, ¿no? Que en los últimos años de pandemia han tenido bastante notoriedad. Sabemos que tienen algunos sesgos en relación a quiénes son las personas que responden este tipo de
envío de formularios. Vimos que algunas regularidades con otros datos de los cuales nos daba al menos el mismo centro, ¿no? Pero bueno, digamos, es importante también señalar esto, una aclaración, una advertencia de los alcances de estos datos, que son una primera aproximación, teniendo en cuenta qué es lo que pudimos controlar y qué no en el momento de la generación de la muestra final, ¿no? Teniendo en cuenta que es lo que se conoce como muestra intencional, digamos, de alguna manera, porque nosotros no pudimos controlar la conformación total de la muestra por algún criterio, por ejemplo, ¿no? Sino que dependía un poco del éxito de las estrategias de difusión. Bueno, son 80 preguntas cerradas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, vamos a ver las 12 situaciones que son el eje del instrumento, ¿no? Que son las 12 preguntas que estructuran la posibilidad de haber vivido o experienciado alguna de estas 12 situaciones, ¿no? Aún así, la encuesta, digamos, como se buscaba profundizar además en estas 12 situaciones, también se quería ver el marco en el que ocurría, las personas, los intervinientes y demás. Son en total de todo el instrumento son 80 preguntas, ¿no? Es un instrumento mucho más largo seguramente que si alguna persona acá no respondió, habrá sido mucho más corto, ¿no? Pero como para tener en cuenta de esos 80 refiere a desplegado completamente, por decirlo. Bien, las 12 situaciones están aquí en letra chiquitita, digamos, tal vez las menciono rápidamente, más que nada para quienes conozcan los otros instrumentos van a ver que se mantuvo, digamos, varias de ellas por un criterio de comparabilidad, ¿no? Y también, teniendo en cuenta las características de la muestra, lo que nos permitía esto, entre otras cuestiones, era ver cuán cerca del bochín estábamos, ¿no? de un parámetro desconocido, como podía llegar a ser la ocurrencia de una de estas situaciones en la comunidad de derecho, ¿no? Entonces, la primera situación dice uso de lenguaje sexista. La segunda situación es comentarios que subestimen, desprecien o pongan en cuestión la capacidad de realizar alguna tarea. La tercera situación, bueno, en todas a razón de sexo, género o orientación sexual, ¿no? La tercera situación dice sobrecargas de tareas o exigencias a razón, sexo, género. La cuarta es barreras que limitan el acceso a cargos de mayor jerarquía docente o espacios de toma de decisión. La quinta situación, miradas intimidatorias o lascivas que hayan resultado molestas. La sexta refiere a recibir imágenes o mensajes con contenido sexual que consideran inapropiados, ofensivos o intimidatorios. La séptima, contacto físico no deseado. La octava, propuestas o pedidos reiterados de citas en un aula, oficina o otro sitio de la facultad. La novena, sentir temor o limitaciones a circular por algún espacio de la facultad. La décima, violencia o maltrato verbal explícito en razón del sexo, género, orientación. La decimoprimera, verte obligado a realizar algún favor sexual por temor a consecuencias en caso de negarse. Y la última, violencia o maltrato físico, ¿no? Como verán, bueno, son distintos tipos de situaciones que bueno, abordan distintas dimensiones. La siguiente, bien, decíamos, lo mencionamos hace pasar, que bueno, el cuestionario era más amplio que solo esas preguntas. Hay otras variables, otros campos que se indagaron, sobre todo intentando conocer qué es lo que ocurría a posteriori de la vivencia de la situación, tanto en relación a soportes con los que cuentan las personas para llevar adelante, pedir ayuda o tramitar la situación, como para indagar los motivos por qué no lo hicieron, ¿no? Por último, hay una pregunta abierta, ¿no? Es decir, no cerrada, es decir, que permitía a las personas que respondían la encuesta completar, escribir si tenían algún comentario, digamos, en una pregunta que decía lo siguiente: ¿desearías agregar alguna otra información o sugerencia respecto a la encuesta? Bueno, este campo abierto resultó bastante fecundo, ¿no? Es un espacio muchas veces de expresión, de cosas que no se canalizan por otras vías. También es un espacio de expresión de varias cosas que sirve como para ver cuenta desde apoyos,
un espacio incluso de compartir alguna situación hasta de resistencia, ¿no? Así que, y este campo específicamente, más o menos un cuarto de la muestra total lo respondió, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, vamos a cómo quedó la muestra. Esperen que cambio de archivito, pero vamos a empezar a ver la muestra con algunas variables o criterios que nos sirvieron para analizar. Bien, bueno, estamos viendo el rol de la facultad. Bueno, es esperable, como van a ver, de alguna manera la muestra final, en términos de la composición, en términos proporcionales de los roles, tal vez no sigue de todo, pero bueno, hay un gran porcentaje de personas que estudian, ¿no? A ver, ya les digo, sí, quedó la muestra final, estuvo compuesta por alrededor del 83% de estudiantes, 15% de docentes y 2% no docentes, ¿no? Alguna aclaración en el informe está aclarada, digamos, hay otros roles que respondieron a la encuesta que aparecían con muy pocas menciones, que fuimos agrupando, por ejemplo, en la categoría de docentes, investigadores, por ejemplo, investigadoras, o una, dos, tres personas que aparecían como autoridades, ¿no? Es una cuestión de hacerlo más legible para el informe. La siguiente, por favor. Esta tiene que ver con la identidad de género. Lo que podemos ver es que el 72% de las personas se identifican como mujer cis, más o menos un cuarto como varón cis, y un 1% del restante, que son 27 casos, ese 1% restante, agrupamos otras identidades de género como varón trans, mujer trans, travesti y otras identidades, ¿no? Bien, siguiente. Esto tenemos en relación cuando preguntamos también la orientación sexual de las personas. Alrededor del 80% se manifestó como heterosexual, cerca de un 10% como bisexual, un 10% como gay o homosexual. Hay también 27 personas que no son las mismas que las anteriores, que se identificaron como personas lesbianas en la orientación, y otras personas que también son 27 totalmente. Decimos el número, hay que jugar. Decimos el número porque son, en términos porcentuales, son poquitos casos, ¿no? Como para saber, incluso la lectura del informe, que cuando hacemos referencia a esos cruces, esas categorías, son 27 casos, por lo cual también eso tiene una advertencia en relación al alcance, ¿no? La idea siempre de las preguntas que por detrás representan a todas las personas de la comunidad de derecho que tienen estas características, ¿no? Entonces, como para siempre tener ese cuidado. Bueno, pasamos, sí. Los números de los gráficos son los mismos números que están en el informe, ¿no? Pero en este primer gráfico lo que vemos es, lo podríamos llamar algo así como prevalencia de alguna de estas 12 situaciones antes relatadas de violencias o discriminación por género en la comunidad de derecho, ¿no? Digamos, lo que tratamos de ver es, bueno, del total de las personas que respondieron a la encuesta, ¿cuántas de ellas manifestaron afirmativamente haber vivenciado alguna de estas situaciones alguna vez en su vida, ¿no? Lo cual, ese valor, ese indicador que es la prevalencia, al menos una ocurrencia alguna vez en la vida, es del 43%, es decir, 4 de 10 personas vivenciaron alguna de estas situaciones, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros observamos esta misma situación, es decir, esta misma prevalencia de alguna de estas 12 situaciones, por otra, segmentando la población por alguna de las características que vimos antes de conformación de la muestra, vemos diferencias, ¿no? Ahora, una forma de aproximarnos al gráfico puede llegar a ser tomar, fíjense que el índice total es el total de la muestra, el total de las personas que respondieron, y tomar los extremos, ¿no? Por ejemplo, fíjense que en el caso de las personas
bisexuales con orientación sexual y bisexual, este porcentaje sube al 63%, ¿no? Mientras que dentro de los varones cis es 22%, dentro de las personas que tienen el rol docente baja unos 5 puntos, 6 puntos porcentuales, ¿no? Lo interesante de este gráfico es identificar que otras subpoblaciones del total muestral que componen la comunidad de derecho están más afectadas por estas situaciones, ¿no? Y como podemos ver ahí, además de las personas con orientación sexual y bisexual, otras identidades de género, ¿no? Las mujeres cis, mujeres lesbianas y personas cis. Y bueno, estudiantes están muy cerquita del total, ¿no? Siguiente. Estas son las situaciones de violencia de género declaradas afirmativamente, es decir, estas 12 situaciones presentadas individualmente, ¿no? La idea de acá es, este gráfico lo que nos va a permitir ver, van a ver que arriba de todo están las barras que tienen mayor mención, mayor frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estas situaciones fueron las más mencionadas afirmativamente, ¿no? Podemos destacar aquí uso del lenguaje sexista y miradas intimidatorias y lascivas como las dos situaciones con mayor mención, ¿no? Fíjense que ahí el porcentaje dentro del total de la muestra es de 22% más o menos. Y en tercer lugar aparece comentarios que subestimen, menosprecien o pongan en cuestión tu capacidad, ¿no? Con cerca del 16%. Después se despliega el resto de las situaciones. Solo mencionar que, fíjense al final, con 0,4% de mención, hace referencia a situaciones de intensidad acentuada, ¿no? Que tienen que ver con violencias o maltrato físico y verte obligada a realizar favores sexuales por temor. Estas, en el informe, digamos 0,4% son 10-12 casos. No están caracterizadas con la misma profundidad que el resto de las situaciones debido a una cuestión de consistencia de los datos, ¿no? Relación negativa. Este es 7. Bueno, para cada una de las situaciones se preguntó cuál era el género de la persona que realizó los actos, ¿no? Y como lo que podemos ver ahí son, no están las 12 situaciones, están las 10 que tienen dimensión más robusta de casos, y van a ver que la mayoría es celeste o azul, ¿no? Que refiere a la identificación de la persona que realizó los actos como varón cis, ¿no? Fíjense que los porcentajes van desde el 95 en contacto físico no deseado hasta, bueno, sobrecarga de tareas o violencia o maltrato verbal, que son las que menos porcentaje de mención de varones cis tienen, que es 74, 71, ¿no? Sí, el 71 y el 95% de las personas identificadas que cometieron estos actos fueron varones cis. Bien, esto es el lugar. Lugar donde se realizaron los actos. Bueno, en lo que a cada situación también preguntamos el marco de lo que sucedió, ¿no? Y lo que van a ver en azul, en este caso que es lo predominante, salvo una, vamos a ver, es la facultad, ¿no? Se identifica el espacio físico de la institución como lugar de ocurrencia de los actos. Salvo, ¿no? Justo una pregunta que tiene que ver con la virtualidad, como recibir imágenes y mensajes, donde en las redes sociales aparece esta categoría que más eso tiene. Bueno, a las personas que mencionaron afirmativamente haber experimentado alguna situación, se les preguntó si tomaron alguna medida, si pidieron ayuda, buscaron documentar con alguien, ¿no? Lo primero que hay que decir es que solamente el 10% de las personas que
vivenciaron alguna de estas situaciones. La pregunta era, ¿se había pedido ayuda? ¿Comentó? Digamos, más allá de la formalidad o la formalización, solamente el 10%. Es decir, un 90% lo tramitó de otra manera. Dentro de las personas que sí realizaron una denuncia, comentario, pedido ayuda, van a ver que las categorías que más mención tienen son compañeros, compañeras, centro de estudiantes o agrupación estudiantil, ¿no? Digamos, como podríamos decir pares, ¿no? Y después, bueno, hay una serie de otras instancias o personas con distintos roles institucionales que aparecen mencionados. Bien, los motivos de no realización. Decíamos, el 90%, al menos en nuestra muestra, de las personas que respondieron afirmativamente a haber vivenciado una situación, no realizaron ni una denuncia, no comentario o pidieron ayuda. Y las causas que nosotros, o las motivaciones, intentamos indagar esto, las motivaciones que hay por detrás de estas situaciones, ¿no? Sin duda que bueno, nuestro instrumento nos permite tener algo así como una dimensión más estructural del fenómeno. Hay que ver casos más puntuales, profundizar y demás, para comprender la dinámica completa de cada caso, ¿no? Pero bueno, hablando de esa mención, fíjense que vamos a ver razones o motivos que refieren a distintas comprensiones de la situación, a distintas herramientas que les cuentan las personas para hacerle frente, tanto personales como institucionales. Entonces, por ejemplo, fui capaz de manejarlo por mí mismo, mí misma, ¿no? Casi un tercio de las personas, ¿no? Lo pudieron manejar, ¿no? Uno podría decir ahí, podría hacer varias interpretaciones, desde cierta capacidad de recursos propios para manejar la situación hasta algo que se pueda relacionar con la segunda categoría, que es considero que fue un incidente menor o no valía la pena o algo por el estilo, ¿no? Ahora no manejaba el completo el ítem con 28%. Después, fíjense, la tercera dice, no lo hice por miedo a ofender o por posibles consecuencias. Represalias. Bueno, que es un cuarto de las personas, ¿no? Ya es otro motivo que nos habla de otra situación con otro tipo de complejidad, ¿no? Lo cual expone, como decíamos en el informe, distintos grados de indefensión, ¿no? De acuerdo a las respuestas. Hay algunas que van a ver que tal vez tienen un menor porcentaje de mención, pero que podríamos agruparlas en esta situación, ¿no? Digamos, sentir vergüenza o que tenía miedo de que no le crean, ¿no? Digamos, distintas situaciones que van hablando a una dimensión. Después hay algunas respuestas específicas sobre el conocimiento de dónde acudir. Siguiente. Y la última. Por último, preguntábamos en una última sección, una de las últimas secciones, preguntábamos sobre los grados de conocimiento, los marcos normativos, el protocolo, ¿no? Y dependencias donde uno podría recurrir en caso de vivir alguna de estas situaciones. Lo que podemos ver ahí es el porcentaje, el indicador sería el porcentaje de conocimiento, ¿no? De vuelta, es una pregunta muy sencilla que no implica necesariamente quien conoce que lleva adelante una acción. Eso lo sabemos bien, ¿no? Entre un conocimiento, una actitud y llevar adelante algo, en mediaciones, pero conocer algo implica al menos un piso distinto que no conocerlo, ¿no? En términos más programáticos, ¿no? Y lo que pudimos ver es que dentro de las personas no docentes, los grados de conocimiento eran mayores, seguidos por las personas que respondieron en el rol de docente, ¿no? Tal vez ahí el programa de derecho parece más mencionado, seguido en los docentes, después del protocolo. En los no docentes, el área de igualdad, de género y diversidad para estudiantes aparece más mencionado, por el protocolo. Y después las otras, fíjense, otras subpoblaciones, como podemos llamarlo, de estudiantes, varones cis, o digamos, cruces por otras, en este caso sería identidad de género, el porcentaje de conocimiento es un poco menor, situándose entre el 70 y 50% aproximadamente, de acuerdo a cada uno de los ítems indagados.
Bien, empiezo por esto último. Es interesante que esta encuesta la hicimos este año 2022 y el grado de conocimiento tanto del protocolo como de los espacios de implementación en cada una de las facultades fue creciendo. En las primeras encuestas que hicimos en el 2017-2018 ese porcentaje era muy bajito, ¿no? Tiene que ver con cómo se han instalado estos instrumentos en la facultad. Pasamos. Hago una síntesis muy breve entonces de lo que vimos hasta acá y una síntesis también de la parte de comentarios abiertos, ¿no? que es muy interesante y van a poder ver en detalle en el informe. Soy breve para pasarle la palabra a las compañeras. Sobre las situaciones mencionadas, como decíamos, la mayor proporción de las subpoblaciones en mayor cantidad de respuestas positivas la señaló Sebastián, de mayor a menor, digamos, las personas bisexuales, quienes tienen otras identidades de género, varón trans, mujer trans, travesti no binaria, mujeres cis o personas con orientación sexual gay o lesbiana. Evidentemente, esas identidades o orientaciones hacen que transitemos la universidad de un modo muy distinto y que cuando nos pregunten si vimos alguna situación de discriminación, acoso o violencia de género, esas personas respondan que sí con más frecuencia. La situación de mayor prevalencia, y esta es en todas las encuestas hechas anteriormente también, es el uso del lenguaje sexista, y si juntamos uso del lenguaje sexista y que la mayor cantidad de respuestas las obtuvimos de estudiantes cis, y que las situaciones se dan en mayor porcentaje en el edificio, digamos, en la instalación de la facultad, entonces estamos hablando de lo que sucede en el aula, ¿no? Que sobre eso vamos a decir algo ahora en unos minutos. Esa es la situación más desnaturalizada para estudiantes jóvenes, ¿no? Hay algo también en el informe que van a ver que sobre todo respondieron estudiantes muy jóvenes, ¿no? Que ya consideran que el chiste desubicado o el argumento pedagógico sexista para poder explicar algo de la clase es algo que no corresponde, que no corresponde y que está mal. También quienes llevaron adelante los actos fueron identificados en su mayoría como varones y en su rol docente. Esto también sucede en todas las otras facultades. O sea, ahí este diagnóstico lo que nos permite es establecer claramente una acción, ¿no? Digamos, una política de prevención, porque es ese el sujeto que aparece de manera repetida en todas las encuestas. Pasamos a ver. Algo también muy importante y una pregunta que nos llevamos quienes llevamos adelante la implementación de políticas de género en la universidad y en particular de la implementación del protocolo, ¿no? Muy pocas personas se acercan a hacer denuncias o a consultar. Y eso tiene que ver con, la legitimidad que podemos o no construir alrededor de esa herramienta, ¿no? Una herramienta que costó tanto tiempo, tanta lucha con esta herramienta que tal vez no llega como solución posible en el imaginario de las personas que viven situaciones de violencia. Por diferentes motivos, ¿no? Que explico Sebastián, desde por poder resolverlo con los propios recursos hasta por no saber qué hacer y sobre todo por el miedo a las represalias. Es interesante también saber que no docentes, este es un dato bastante obvio, pero que no por eso no importante, son quienes más conocen los instrumentos, ¿no? También hay una política interesante para hacer con no docentes como replicadores de los instrumentos, ya sea del protocolo, del área que interviene, del programa de género, son personas que están mucho más tiempo en los edificios que docentes, que estudiantes, y que podemos tener ahí algún trabajo muy enfocado en brindarles herramientas también para la primera escucha, ¿no? Si una no docente escucha a un estudiante que vivió una situación de violencia, de discriminación, si tiene a mano las herramientas para poder asesorar, seguro ese camino será distinto. Bien, la próxima. Y sobre los comentarios abiertos, acá es un mundo de sensaciones, ¿no? 480 personas utilizaron su tiempo para responder textos muy largos en los comentarios abiertos. Hay muchos textuales que van a poder ver en el informe muy interesantes. Desde comentarios agradeciendo el espacio, comentarios cuestionando por qué me preguntan si soy gay o si soy lesbiana, ¿no? Cada vez que hacemos una encuesta de este tipo, esa pregunta genera incomodidad y es lógico, sugerencias metodológicas, en fin, hay un cúmulo de comentarios heterogéneos en torno a la muestra, y lo que agrupamos acá fueron algunas críticas heterogéneas que llegan de la mano de este espacio abierto que, como decía Sebastián, lo que permite es incluir temas que no están codificados previamente en la parte cuántica. Así que esta parte es muy valiosa
torno al protocolo de la universidad, ¿no? Críticas en general sobre ese instrumento, para qué sirve, a quiénes protege, qué pasa si se denuncia a un profesor, todo bien si se denuncia a un estudiante, pero bueno, en fin, al instrumento como un instrumento limitado para la resolución del problema en el que se propone intervenir, ¿no? Y sobre todo, y esto es muy repetido, las relaciones jerárquicas en las que se enmarcan las situaciones de violencia, ¿no? Un estudiante denunciando al profesor, bueno, sin duda es algo mucho más difícil y eso no está contemplado en el instrumento, digamos, no es que no está contemplado, digamos, es difícil de sortear con el instrumento que tenemos. Otro punto muy interesante que apareció ahí, que es una de las preguntas, es el modo diferencial en el que se habita el espacio de la facultad en función de tu identidad de género, tu orientación sexual, ¿no? Hay muchos comentarios sobre el temor que genera el edificio en algunos horarios, en algunas zonas, en algunos horarios en los que se cursa, ¿no? El temor a salir o entrar de la facultad, eso también se repite en trabajos que hicimos en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Sociales que está en Constitución, ¿no? Hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas de prevención la cuestión del espacio, bueno, de eso va a hablar seguramente más Gisela, que es su tema, pero atravesamos la universidad de un modo muy distinto según el cuerpo que tenemos, según nuestra orientación sexual y el temor a que nos suceda algo tanto en la vía pública como en edificios como los de nuestra universidad, ¿no? Que son edificios gigantes, laberínticos, que tienen zonas oscuras, etc. Un tercer tema que apareció mucho y nos parece interesante señalar es la cuestión del techo de cristal, ¿no? Los lugares de poder ocupados en su mayoría por la MESIS, ya sea en cátedras, en espacios de gestión, en fotos de la facultad, etc. Como un señalamiento, sobre todo, insisto, mujeres jóvenes, ¿no? Estudiantes que dicen, de hecho creo que hay un comentario que dice algo así, la única decana fue Mónica Pinto y está lleno de varones, ¿no? Digamos, comentarios que generan mucho extrañamiento a pibas de 20 años, 25 años, que crecieron con otra matriz. Algo diferencial de esta encuesta es la crítica al rol docente, ¿no? Hay otras facultades en donde este espacio sirve mucho para criticar, no hay papel en el baño, no, la ventana está rota, quise cerrarla y me corté la mano, bueno, o el ventilador no funciona, etc. En esta facultad eso no aparece como un problema prioritario, tal vez porque lo tienen resuelto o tal vez porque no es un problema que genere interés. Sí, lo que genera mucha inquietud es ciertas prácticas docentes, ¿no? Digamos, cuestiones que tienen que ver con sexismo en el lenguaje, pero en los comentarios abiertos aparecen otros temas vinculados a abuso de poder y a maltrato que no tienen necesariamente que ver con sesgos de género, ¿no? Digamos, una cuestión de superioridad también, de jerarquía, que se hace notar y que se hace saber por parte de docentes. Y la subestimación a estudiantes, ¿no? La poca apertura para establecer algún diálogo pedagógico con ciertos tipos de docentes. Aparece una cuestión que nos pareció muy interesante, la cuestión de la discapacidad. Sí, algunos comentarios son pocos, pero bueno, a tener en cuenta sobre las dificultades, por ejemplo, de atravesar el edificio para personas con capacidad reducida, cuando no andan los ascensores y cuando hay algunos espacios que no están preparados para eso. Y muchos, y esto en cantidad sí es importante, el edadismo, ¿no? Digamos, la discriminación por edad, ya sea para acceso a becas, para acceso a cargos de ayudante de segunda, digamos, a la posibilidad de realizar un posgrado, al modo en el que el docente, la docente observa a una persona mayor que está cursando, tal vez por primera vez, estudios universitarios. Los textuales son muy interesantes, lo pueden ver, y también es un rasgo de esta comunidad, ¿no? El edadismo, un rasgo que aparece en esta encuesta de esta comunidad. Y por último, no menor, los procesos de resistencia e impugnación, ¿no? A la agenda de género, desde dejen de chorear con estas cosas, vayan a laburar, o la prioridad, ¿no? ¿Por qué invierten tiempo o por qué nos hacen perder tiempo en una encuesta de estas características? Si hay otras cosas importantes, si la universidad es un espacio para ir a estudiar, es un espacio para la ideología de género, bueno, aunque nos parezca que eso no sucede en nuestras facultades, sí sucede y en un fenómeno creciente, que es parte del escenario actual y con discursos lindantes al odio también, ¿no? Bastante violencia en algunos comentarios que van a poder ver en el informe. Eso para tener en
proceso lineal y que cada vez vamos accediendo a más derechos, sino que bueno, estamos en un momento también de cuestionamiento. Estamos llegando a la pregunta, bueno, ¿es necesario un protocolo? Tal vez es una pregunta que fue explícita en el momento de su discusión, que durante unos años bueno, estuvo un poco guardada y que ahora vuelve a aparecer. Pero si en la universidad no hay violencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo discutiendo estos temas? ¿Por qué estamos preguntando sobre acoso y discriminación en la universidad, que es un espacio libre y progresista? Bueno, eso también aparece, es parte de nuestra comunidad, aparece en todas las encuestas y en todos los trabajos que hacemos, en todas las facultades. Creo que de cara al desarrollo de políticas de intervención y de prevención tenemos que tener en cuenta que también estamos habitando un mundo en donde estas reacciones están increyendo. Bueno, hasta acá la presentación de resultados. Le voy a pasar la palabra entonces a Ana Cordino, secretaria, voy a decirlo mal, así que secretaria de Promoción y la Equidad, adjunta de Promoción y la Equidad de la Facultad y directora del programa GENEX de la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad. Bueno, gracias al programa Género y Derecho por la invitación, a través de Valeria Tuz y Carlos Pataro. Nosotros en Exactas hicimos, como contó Carlos al principio, hubo experiencias en otras universidades que desde la Universidad de Buenos Aires tomamos filosofía y letras de la UBA primero, y nosotros tratamos desde siempre que, bueno, la implementación del protocolo, que los empezamos a conocer, trabajar de manera colaborativa, entendemos que esa es la manera para trabajar de manera feminista, y esa experiencia que tuvo Filo la tomó Exactas, como, bueno, cada unidad académica tiene su microcultura, siempre con la intención de aprovechar la experiencia anterior y hacerle mejoras. Bueno, se hizo esa encuesta. Y traigo esta experiencia que después también, bueno, hizo los mismos FADU sociales, porque, bueno, sepan que esta encuesta que ustedes están viendo y el informe que están recibiendo tiene que ver con un trabajo colaborativo conjunto y de mejora del instrumento de relevar cómo son las violencias en nuestras facultades en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, brevemente digo, esta encuesta es la primera encuesta que se hizo post-pandemia. Y bueno, con todo lo que eso significa y quizás las preguntas que se le pueden hacer a esos datos, que después tengo algunas preguntas en particular. Y entiendo también que con esas mejoras, nosotros desde Exactas nos equivocamos bastante en cómo relevar la orientación sexual y la identidad de género, la expresión de género de nuestra comunidad. Y bueno, de derecho fue social una mejora, y de derecho ahora le hizo una mucho mejor para desde mi punto de vista, ¿no? Así que bueno, festejar que seguimos produciendo datos que nos permiten entender cómo son las violencias en nuestras facultades, que tienen una tasa común en la universidad. Ya creo que el mito, se puede decir, no, el mito de que las violencias en la universidad no existen o que suceden de acá para afuera ya está caído. El tema es identificar cuáles son las mayoritarias, tratar de trabajarlas, pero igual cada una académica me parece que con su emplazamiento físico, que eso va a hablar Gisela, bueno, tiene sus propias lógicas y las violencias que me di cuenta que compartimos algunas con Exactas y otras no, sobre todo en jerarquías. Por ejemplo, el miedo circular en Exactas fue mucho más grave que acá. Me dije que no me voy a meter en eso y me metí. Y sobre todo los comentarios que tienden a subestimar, se ve que la comunidad Exacta se tiende más a subestimar a su propia comunidad con comentarios en sus menosprecios, digamos, que menoscaban, y acá quizás lo que predomina son los comentarios sexistas. Bueno, ya era como un poquito al revés, pero compartimos bastante bueno, ese tipo de violencias. Una cosa que me llamó la atención, bueno, no sé por qué, pero a nosotros nos pasó algo similar respecto de el 90% de las personas que manifestaron en el encuesta haber vivido alguna de estas violencias de género no lo pudieron denunciar, entre comillas, digo, no lo compartieron ni con las unidades de género respectivas, ni con los miembros de su propia comunidad, y solo el 10% lo hizo, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay algo muy importante para seguir trabajando por parte de las unidades de género respecto de cómo mostrar que nuestros espacios son accesibles, qué significa un acompañamiento y un asesoramiento respecto a estas denuncias. Y por otro lado, pensaba también, bueno, todas las herramientas, o algunas de las herramientas que fuimos tomando respecto a entrenar sería, o dar herramientas que nos acercan más a sus propios pares, estudiantes, bueno, talleres de promotores para el abordaje de la violencia de género, como para generar ahí un acercamiento, fortalecer ese
ese puente hacia los espacios de consulta y de acompañamiento. Me quedé pensando en la proporción no docente que pudo responder la encuesta y bueno, ver de qué forma fortalecer a futuro, porque estas encuestas son, como decía, una foto y la idea es, bueno, ir generándolas y realizándolas para ir viendo cómo va cambiando la temática o las violencias vividas. Entonces, bueno, quizás en la comunidad docente, en algunos casos uno la puede acercar con encuestas escritas, bueno, hay algo ahí para trabajar que quizás se puede hacer. Y cuando empecé a leer y pensando en esto que es la primera encuesta post pandemia, me atreví a hipotetizar que bueno, las violencias virtuales van a estar mucho más expresadas, y sin embargo no fue tan así. Eso me sorprendió, me cayó la mente. Y bueno, me parece que ya podemos seguir conversando y paso a está. Bueno, empezando. Me presento yo. Hola, soy Vicenta Fletter, estuve a cargo de la unidad de género en FADU durante 5 años y ya no más, por eso estoy así. Y dirijo una cátedra de diseño y estudios de género para las siguientes carreras de la facultad. Nosotros en FADU hicimos la encuesta en un momento en donde nadie tenía la menor idea de que existía una unidad de género donde se podían hacer denuncias ni un protocolo. Entonces pensaba cómo esta encuesta es definitivamente también un dispositivo de sensibilización, funciona como un dispositivo de pedagógico, podríamos llamarlo, en términos de poder nombrar las diferentes violencias. Si bien aquí en este contexto todo el mundo sabe que existe una ley que nombra diferentes violencias, pero muchas veces tendemos a naturalizar aquellas que son las prevalentes dentro del ámbito universitario, que son esas que no me pareció para tanto, no sé si me voy a arriesgar a decir algo porque entonces me voy a parecer una exagerada, no sé qué, digamos, todas esas que son las prevalentes, ¿no? Son las que esta encuesta permite nombrar, identificar, diferenciar y decir esto es considerado violencia, esto puede ser denunciado. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue un buen instrumento de difusión de estas cuestiones, de estas temáticas y también para que se enteraran que existía una herramienta que era el protocolo y que había un lugar donde se podía denunciar. Sobre todo en una facultad que por sus características no tenía una tradición en estas temáticas, a diferencia de otras facultades, ¿sí? Tanto en las cuestiones de gestión como académicas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pensar la encuesta como un dispositivo pedagógico me parece que está bueno y me parece que sigue siendo necesario, evidentemente, si el 90% de la población sigue pensando que de alguna manera eso no es una herramienta de género. Después, algunos datos que me parece que surgieron de la encuesta y que son necesarios tener en cuenta, sobre todo el maravilloso casillero de las preguntas abiertas, donde todos nos sumergimos para sacar algunos comentarios, conclusiones o analizar algunas cuestiones, tiene que ver con esto de cómo, digamos, me parece necesario pensar cómo también estos temas habilitan comentarios respecto a otros vectores de desigualdad que existen en la Universidad de Buenos Aires, en esta universidad abierta, pública, gratuita y bla, que sabemos que existen y que tienen que ver con cuestiones de privilegio y de desigualdad, ¿no? Entonces, en términos interseccionales, poder pensar que aparece un cuestionamiento respecto a cómo se es tratada una persona en esta facultad cuando no responde a cierto estereotipo de clase, por ejemplo, que me parece que es interesante para poder pensar, porque ya lo sabemos, no voy a decir nada nuevo, pero cuando se cruzan todos esos vectores, no la pasas bien en esta universidad pública abierta, gratuita y bla, ¿no? Digo bla en el sentido no irónico por menospreciar todo eso, que es un valor enorme, pero sí porque, digo, no hay que darlo por sentado, ¿no? Y luego, bueno, todos dijeron que yo tenía que hablar de los espacios, así que voy a cumplir con el estereotipo y lo voy a hacer. No, pero sí decir que hay una
una idea de que la cuestión de los espacios muchas veces no aparece. Muchas veces no aparece porque nosotros en general no tenemos una educación sobre los espacios en el sentido de percibir, digamos, percibimos los espacios pero no podemos nombrar que eso es un indicador de un montón de trabas para nuestro desempeño. Porque desde muy chicas, por ejemplo, las mujeres con algunas identidades, algunas corporalidades, están acostumbradas a salir a la vía pública y encontrarse con todas esas barreras. Las mujeres tenemos miedo, tenemos inseguridad, decidimos ir por un camino y no por otro, planificamos cómo vamos, cuando nos invitan a un programa, lo primero que pensamos no es si tenemos ganas de ir o no, es con quién nos vamos a volver, a qué hora y si podemos, ¿no? Digo, hay un montón de cuestiones referidas con la espacialidad que las tenemos naturalizadas. Entonces, como las tenemos naturalizadas, no las nombramos espontáneamente, hay que educar y preguntar sobre esas cuestiones, porque la realidad es que hay un montón de, digo, y para aquellas personas que dicen, pero el espacio este es neutral, ¿por qué este espacio, por ejemplo, este que está acá, debería ser? Bueno, esas son las personas que son privilegiadas o las personas que han aprendido tanto a naturalizar esa situación que no la perciben. Yo, por ejemplo, estoy ahora en una posición que parece que estoy como muy ansiosa, ¿no? Porque estoy así. ¿Saben por qué estoy así? Porque si yo me siento en esta silla como debería sentarme para parecer una persona autorizada para hablar, tengo los pies colgando y me duele la cintura porque la tengo que arquear. ¿Por qué? Porque tengo una corporalidad que no es para esta silla, que fue diseñada para un determinado estereotipo corporal de autoridad autorizada para hablar. Entonces, hay un hábitus universitario de la espacialidad que genera incomodidades. Algunas son muy, digo, a mí no me va a pasar nada, yo no voy a tener estrés postraumático por haber estado sentada así en esta charla. Pero sí, si nos ponemos a pensar que muchas veces hay gente que decide no cursar materias a la noche porque le da temor circular, entonces decide que no va a poder hacer un determinado posgrado porque es solo a la noche, o decide, bueno. Entonces es interesante pensar que la sensación de incomodidad, miedo, inseguridad o vergüenza en relación con los espacios, a mí me parece que es una dimensión a atender y que se puede además atender, y muchas veces de maneras bastante más fáciles de lo que uno se imagina, o menos, o con cambios, digamos, que requieren menos cambios estructurales de fondo, como los que tienen que ver con cambios en las relaciones sociales o en cuestiones que tienen que ver con cambios académicos, etcétera, etcétera. Por último, cierro con una cuestión que tiene que ver con las resistencias, que también había una idea de que las resistencias, y la hemos vivido en carne, digamos, esto de que las resistencias iban a venir de esos sectores privilegiados de la Universidad de Buenos Aires, es decir, de esos varones y profesores, autoridades, etcétera, etcétera. Así desde ya que desde ese lugar las tenemos, pero la realidad es que también esto pasa a ser una agenda de la universidad, y entonces las resistencias también hay que poder pensarlas en otros órdenes, y es que nosotros nos hemos encontrado con, en el último estudio que hicimos de las comunidades universitarias, es decir, de la comunidad de exactas y de FADU, muchas resistencias en los estudiantes. Digamos, esa idea de que hay una generación de varones que no entiende la temática, y bueno, digamos, es así, y después estamos tranquilos porque la juventud, ¿no? Digamos, esa idea optimista de la ola verde y de las pibas en la calle, bueno, lo vemos en otros ámbitos, también hay que observarlo acá. Hay una juventud y hay un estudiantado de la Universidad de Buenos Aires, no de otros lugares, educados, partícipes activos de la Universidad de Buenos Aires, que resisten estas políticas, y a eso también hay que mirar, y no hay que dormirse con eso porque me parece que es fundamental. Bueno, gracias. Bueno, vimos a preguntas, dudas, comentarios o algo que quieran antes de cerrar. Sin timidez. Esta consulta que quería hacer principalmente considerando lo que había comentado, que había surgido que los docentes, en el ámbito de docentes o de
por lo que he tenido de experiencia, eso es a veces lo que más preocupa al experimentado. Como para qué me voy a involucrar en un proceso administrativo largo, desgastante, para que después esto no termine en ningún tipo de sanción. No saben ni qué sanción quieren, pero saben que algo quieren de sanción para el agresor. Es muy interesante la pregunta. Bueno, súper interesante y de hecho es parte de las recomendaciones que nosotros hemos pensado para una vez que terminan estos resultados, poder definirlos en esta mesa de trabajo y poder regresar las políticas públicas de cara a lo que viene. Efectivamente, en líneas generales en la universidad hay un problema estructural que tiene que ver no solamente con la situación de confianza no de la facultad, sino de la universidad en general, sino de la articulación con los cuerpos jurídicos de la universidad y el procedimiento sumarial. Eso llevó en un camino que venimos desarrollando en la universidad a una modificación, por ejemplo, del régimen de sumarios, que implica incorporar la perspectiva de género en el régimen de sumarios, que es una normativa de hace meses, es decir, de diciembre de 2019, y es un tremendo desafío poder trabajar en esa clave con perspectiva de género en esas intervenciones, porque, como vos bien decís, genera, digamos, una expectativa, la presentación de medidas cautelares, ¿no? De medidas protectivas en el protocolo que luego tienen que materializarse en el sumario también. Así que es súper válida la pregunta, es una de las demandas más grandes que tenemos digamos, para en general en estudiantes y docentes, también la comunidad no docente y la idea es trabajar a partir de estos resultados en propuestas concretas para fortalecer la política de prevención de las violencias. Así que es súper válida tu pregunta. Agrego una cuestión, también es importante pensar, digamos, que hay situaciones que ameritan sanción y otras que ameritan otro tipo de intervención. Si bien nosotros somos desde el programa de Derecho, que no aplicamos el protocolo en esta facultad, sí trabajamos o hemos trabajado en otras facultades sociales, sí trabajamos con el protocolo y con las compañeras que sí trabajan en el protocolo, y hemos aprendido también que, por ejemplo, si la situación de mayor prevalencia son los comentarios sexistas, ¿no? Tal vez abrir un sumario por un comentario sexista es, digamos, es no tener en cuenta la necesidad de pensar escalas para la intervención, ¿no? Entonces lo que este informe nos invita a pensar es que lo que hay que armar son estrategias pedagógicas, ¿no? También de sensibilización y en una especie como de cambio de chip respecto de qué es lo que se puede decir dentro del aula y qué es lo que no se puede decir, ¿no? Porque hay comentarios que tal vez son un chiste y generan y causan gracia a la mayor cantidad de estudiantes que están ahí sentados, pero tal vez una o dos personas se sienten incómodas, tal vez dejan la materia, ¿no? Ahí hay una frase que siempre me gusta decir de Cora Santandrea, que es una colega psicóloga que trabajó en el programa de Genes y que estuvo capacitando con nosotras en Micaela, en el práctico, que dice, bueno, en la universidad no estamos para prevenir femicidios, ¿no? Porque no es esa la situación de violencia de mayor prevalencia dentro de la universidad, pero sí estamos para evitar que las estudiantes abandonen una materia o incluso abandonen la cursada o que trabajadoras no docentes pidan un cambio de unidad académica o de oficina. Entonces, si ese comentario que puede parecer un chiste y que causa gracia, porque es verdad que el chiste misógino a veces causa gracia, ¿no? Hay personas que se pueden ser homofóbico, transfóbico, no solo es una agenda de mujeres, ¿no? ¿Qué podemos hacer para intervenir en ese proceso? El sumario probablemente es fuera de escala, ¿no? Pero sí hay que hacer un trabajo de sensibilización con docentes y el tipo de sujeto que acá aparece es el varón docente en una situación de absolutamente desigualdad de poder en la escena del aula, ¿no? Como si vos también, muchas veces los estudiantes se preguntan ¿para qué voy a hacer esto? Si finalmente o me trae consecuencias en el práctico. Una docente levantó la mano contando una experiencia de una estudiante suya que había vivido una situación de mucha incomodidad con un docente y que su familia le recomendó, bueno, mejor no hagas nada porque esto te puede perjudicar tu desarrollo profesional, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿qué se puede hacer con esos comentarios, con esa performance que existe en el desarrollo del trabajo docente? Bueno, sin duda un trabajo pedagógico, ¿no? Hay otras de las situaciones por las que preguntamos, que aunque sea un porcentaje pequeño, hay personas que viven en esta facultad pedidos de favores sexuales, por ejemplo, para aprobar una materia. Bueno, eso sucedió, en el porcentaje, como decía Sebastián, lo sacamos del análisis global porque era muy pequeño, pero sucedió, porque sean 10 casos, ¿no? En esta encuesta. Entonces ahí sí, sin duda, la intervención es otra. Perdón que me pedí. ¿Comentarios? ¿Algo más? ¿Preguntas?
aunque supongo la respuesta, ¿ustedes no distinguieron el docente si era un docente regular? Regular. Porque a mí es un dato crítico. Perdón, no era una crítica a la muestra, pero me parece como que es fundamental hasta saber si algún regular hubiera contestado, porque tiene que ver con otras dinámicas, porque cada facultad será diferente, pero supongamos un caso en el que... Sí, decíamos, al menos preguntando para caracterizar la muestra, el rol en la facultad, sí preguntábamos si era profesor o auxiliar. Sí, eso sí. Profesor o auxiliar. Sí. Pero igual queremos hacer una aclaración, porque claro, no les obliga. Más allá de que esta pregunta estaba formulada así, también, por cómo se pregunta, uno tenía que elegir en qué rol prioritariamente escogía una situación de violencia. Entonces a veces no lo hacían en el rol de auxiliar docente, a lo mejor ser estudiante de posgrado o de autoridad. Entonces eso, ¿no? Sebastián, en todo caso, sí, algo más, digo, está formalmente dividido, pero quizás hay que trabajar más profundamente porque uno elige una situación puntual y prevalencia del rol en el que se quiere identificar para la encuesta. Entonces ahí hay un problema más allá de la regularidad. Incluso un profesor regular puede presentarse ante la situación de violencia como autoridad, por ejemplo, ¿no? Y ese caso. Bien, no permitiría, se me ocurre por eso, que todo lo que es cerrado, pero es una intuición exploratoria que por una cuestión de socialización y de edad, los regulares quizás tengan respuestas bien diferentes por esta cuestión que ustedes marcaban, ¿no? Pero solo en el universo docente, que es bueno. Era difícil preguntar por regular o no, porque, por ejemplo, para estudiantes pueden diferenciar entre auxiliar docente y titular, pero es más difícil sobre qué condición, ¿no? Si es regular o interino. Pero me parece que es una pregunta muy válida para hacer. Este es un método cuántico que permite cierta aproximación, pero en un trabajo cualitativo me parece que ahí hay mucho tela para cortar. Porque, bueno, es significativamente diferente que un titular concursado, bueno, llegue adelante. Poder real que tiene. Total. Me quedé pensando una mezcla de respuesta de lo que vos preguntaste respecto a cuál es el rol de las unidades de género respecto a la implementación del protocolo y un poco más que eso. Entonces, como esta ventana que la implementación del protocolo nos permitió como universidad abrir una ventana de escucha a las violencias de género que estaban sucediendo dentro de la universidad. No solo a las violencias de género, después se abre toda una gente que se acerca y también plantea situaciones de abuso de poder, de violencia laboral, se abre toda otra parte, pero también se abre la pata de, bueno, ¿qué además podemos hacer como universidad formadora de profesionales respecto a, bueno, que quizás hay docentes en algunas cátedras que empiezan a elegir, revisar su currículum, cómo dictan sus clases con la perspectiva de género, cómo se abren estas puertas para transversalizar la perspectiva de género, y esa también me parece que es una consecuencia, o en aquellas unidades académicas, por supuesto, que no teníamos una historia de estudios de género como pueden ser ciencias sociales, psico. Eso también me pareció, ahora que Ana lo menciona, lo van a ver en el informe. Una parte de las críticas del cuerpo docente tiene que ver con falta de información. En los temas que dan, lo que entre estudiantes denominan como la falta de perspectiva de género para el tema con el que trabajan, en donde debería ser autoevidente. Está subdividida la crítica a docentes y ahí esto que señala Ana aparece también como una emergente. Igual, evidentemente, es un desafío para el programa de derecho, ¿no? Poder transversalizar el enfoque de género en la facultad, así que toda la información que se refiere a las violencias sirve para pensar todas las políticas de género de la facultad. Así que en eso les invitamos a que trabajemos conjuntamente para pensar estos temas. Simplemente agradecerles por su presencia. Como dijimos, noviembre complejo a todos, a todas, a los estudiantes muy especialmente. Y por otro lado, contarles que efectivamente vamos a subir los resultados a la página web de la facultad, está fácilmente visible y estamos a disposición para cualquier cosa.